Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado Tiempos en la Constitución Subjetiva, dictado por la licenciada Paola Fracuelli. Paola es psicoanalista, docente en las prácticas profesionalizantes, abordaje de las patologías del acto, clínica en los bordes y el tratamiento del padecimiento subjetivo en la experiencia psicoanalítica de la Universidad de Buenos Aires. También es docente y supervisora de posgrado en Centro 2, a quien le agradecemos y le damos la palabra. Bueno, bienvenidos a todos, no importa si los veo o no los veo, bienvenidos al taller. Vamos a trabajar sobre los tiempos en la constitución subjetiva y la estructuración de la angustia en un análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido teórico y la próxima una articulación con un recorte clínico que no va a quedar grabado por un tema de confidencialidad. Lo que les pido es que si tienen preguntas o comentarios, abran directamente los micrófonos porque yo voy a estar leyendo mis puntuaciones y no voy a ver si levantan la mano. Si no, van anotando y lo conversamos cuando termine la presentación. Bien, voy a hablar de los tiempos en la constitución subjetiva para articularlo con los movimientos que se van produciendo en un análisis. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me confirma? Sí, sí, se escucha bien. Gracias. Bien, voy a hablar de los tiempos en la constitución subjetiva para articularlo con los movimientos que se van produciendo en un análisis. En principio, partimos del encuentro por la prematuración con la que nacemos, con el otro, como un lugar desde el cual vamos a constituirnos en tanto hablados por los significantes de la demanda. En palabras de Freud, el otro de los primeros cuidados, que con su presencia va inscribiendo en lo que sería del soma un cuerpo recortado en zonas erógenas, libidinizado. Lacan pone el acento en el lugar del otro como el lugar desde donde lo simbólico se inscribe en lo real del soma para constituir cuerpo. No se trata de personas, la madre, la abuela, sino de marcas significantes que sujetan la existencia en términos de demanda. A ver si podemos poner el grafo del deseo para ubicar simplemente unos matemas. Alan. Ahí estamos. Este es el grafo del deseo. No es la intención trabajar sobre el grafo, pero simplemente para ubicar algunos matemas. Tenemos en principio del lado derecho de la pantalla el encuentro con el otro es el A mayúscula, lo digo para los que no están tan cercanos al psicoanálisis, y más arriba, en el piso superior, el sujeto tachado, losange, que es el rombito, en relación a la D mayúscula, que es demanda. Esta es la fórmula de la demanda. Escribe Lacan la fórmula de la demanda con el mismo matema que la pulsión. Se trata de sujeto acéfalo de la pulsión tomado en la demanda del otro. Esto para ubicar, en principio, el primer tiempo, digamos, ¿no? De encuentro con el otro, y lo que queda es, bueno, la inscripción en el cuerpo de ese encuentro. Alan, si te parece, sacamos el grafo o lo dejamos, no hay problema, pero por ahora no lo vamos a volver a utilizar. Bien. Si retomamos la mítica experiencia de satisfacción freudiana, es solo si la madre demanda al niño que chupe que se inscribirá de su lado la pulsión oral. De lo que sería del orden de la necesidad, si estuviésemos en el plano de la naturaleza, quedan los labios que se besan a sí mismos de los que hablaba Freud respecto al chupeteo. Entonces, para la constitución de la pulsión, la intervención del otro opera sobre el soma, marcando y delineando zonas erógenas. El ingreso de la pulsión supone el ingreso del lenguaje desde donde se dirige la demanda del otro. En la demanda del otro se reúnen palabra y goce, porque el bebé no va a chupar solamente por hambre, sino como modalidad de goce. La pulsión entonces es límite somatopsíquico, en tanto reúne goce y significante. La demanda del otro inscribe el borde de los labios, en el caso de la pulsión oral, así como las distintas demandas inscribirán los bordes de los demás objetos. Las heces
la mirada, la voz. ¿Desde dónde surge la demanda? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que alguien ocupe el lugar de la función materna? Recordemos que no es la madre biológica, sino una función. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Freud hablaba de la ecuación fálica. Hagamos un breve repaso por el complejo Edipo freudiano. Ante la castración de la madre, decía Freud, el varón sale del Edipo para no correr la misma suerte, para preservarse de la amenaza de castración, cuyo agente para ambos sexos es el padre portador del falo. En cambio, la niña, ante la castración de la madre, entra al complejo de Edipo. Pasa de pedir la restitución fálica de la madre al padre. Y esta demanda, dice Freud, se resuelve vía la ecuación fálica. Allí ubica algunos sustitutos del falo faltante, de los cuales un hijo es el más privilegiado. Lacan despega el falo faltante de la envidia de pene para poder ubicar el lugar de la castración en tanto falta, para que un hijo pueda ser ecuacionado al lugar del falo en tanto representante de esa falta. Esto es importante, digamos, la diferencia entre Freud y Lacan. Vamos a ubicar la metáfora paterna, Alan. Ahí estamos. Bien. A ver si se puede poner como presentación de diapositiva. Ahí, se fue. Ahí está. Gracias. Lacan, con la metáfora paterna, no solo se corre de lo imaginario de la novela edípica para pasar a hablar de funciones simbólicas, sino que sobre todo va a poner el acento en la castración en tanto falta en la madre. A esto lo va a llamar deseo de la madre, que se escribe DM, que atravesado por la legalidad del nombre del padre, NP, hace que ningún objeto pueda suturar la falta, permitiendo así ecuacionar un hijo al falo imaginario que implica no que colme a la madre, sino todo lo contrario, que un hijo represente o haga resonar su falta. Hasta ahí podemos sacar la metáfora paterna, simplemente para ubicar algunas escrituras. Vuelvo un momento al Edipo freudiano para hacer una aclaración. La posición masculina también está atravesada por la castración, porque en esta idea de tener algo y temer perderlo, también se las tiene que arreglar. A esta posición Lacan la llama impostura masculina, ya que cree tener algo, pero desconoce que también él representa el falo imaginario para el otro en su fantasma. La posición histérica la nombra como mascarada femenina, porque en tanto no lo tiene, busca toda ella posicionarse en ese lugar de falo imaginario para el otro, a condición de correrse si se encuentra ante un partener para el cual ella representaría su falta, como en el caso de la cachetada de Dora al señor K o el sueño de la bella carnicera, para sostener el deseo vivo pero a costa de la insatisfacción. De lo que se trata es de pescar el deseo en el otro para sostenerlo vivo pero insatisfecho. Le interesa captar el deseo en el otro, a diferencia de la posición del obsesivo, que vuelve el deseo imposible, transformándolo en demanda. El obsesivo evita encontrarse con el enigma del deseo. Esto es simplemente para ubicar las dos posiciones, ¿no? Porque mencioné el Edipo freudiano y la lectura que hace Lacan. Hacia ahí vamos. Volvamos entonces, o sea, no es lo más importante la cuestión de la histeria y la cuestión obsesiva, sino que estoy hablando de los tiempos en la constitución subjetiva. Volvamos entonces a lo que tiene que ocurrir para que un hijo sea alojado. Se constituye la demanda del otro materno si está habitada por una falta, si en ella opera la metáfora paterna, que sería un equivalente en Freud de la prohibición del incesto, que impone como condición el no reintegrarás tu producto. El palo en la boca del cocodrilo. Para los que no lo conocen, Lacan, cuando habla del estrago materno en la psicosis, usa la imagen de la mamá cocodrilo que pone al bebé en la boca para cruzar el río y dice, ¿no?, que cuando se aleja de los bordes puede ser que se olvide que es su hijo y se lo come, se lo traga. Entonces,
el nombre del padre, dice, sería el palo en la boca del cocodrilo, ¿no? O sea, es un lugar que necesariamente está atravesado por una legalidad. Es necesario que esté ahí, pero también es necesario que haya un corte. Bien, desde la falta del otro, digamos, del que ocupa el lugar materno, se lanza la demanda y en cada demanda se vehiculiza el pedido de restitución. Este primer tiempo implica una identificación al agujero del otro si la madre ofrece la función deseo de la madre como pasador del nombre del padre que permite al niño ecuacionarse al falo. Si en la voz de la madre resuena su falta, ahí hay un goce enlazado al deseo. En cada pedido de, por ejemplo, toma la teta, se cacan en el inodoro y todas las demandas que circulan en la vida de un niño, se vehiculiza el pedido de colmar la falta imposible de suturar. El niño no colma, sino que hace resonar en ella su falta. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, Sí, continúo. Bien. Una vez que se produjo esta primera operatoria de la constitución de la pulsión, ya no se trata de necesidad, sino de la instauración de lo que Lacan llama el circuito infernal de la demanda. Lo que se pide es presencia y el encuentro es siempre con una satisfacción parcial respecto a la esperada. En un segundo tiempo lógico, es necesario para la constitución subjetiva que el circuito infernal de la demanda se interrumpa para que se inscriba ahora, a través de la ausencia del otro, el deseo más allá de lo que demanda. Es esperable que ese niño no colme a esa madre. En principio es necesario que el otro esté habitado por una falta para alojar al sujeto que advendrá. Si representa lo que le falta al otro, se inscribe también la falta del lado del sujeto. En el seminario 10 de la angustia, que es el seminario que voy a nombrar en todo este recorrido, Lacan habla de la articulación de dos faltas. Que el niño represente la falta quiere decir que no lo es. No es el objeto que le falta, sino que justamente hace resonar el vacío. El otro desea algo más allá, inaprensible. Pero la neurosis en general, como nos cuenta Lacan en el seminario 10, pide que se le demande. En este segundo tiempo lógico, ante la pregunta por el deseo del otro y ansia imposible de suturar, se responde en términos de demanda. ¿Qué me quiere? Es decir, el deseo no tiene objeto, ¿no? Entonces, la neurosis inventa una posibilidad de responder, transformando el deseo en demanda. Voy a leer una cita, por si después la pueden buscar, del seminario 10 de la clase del 5 de diciembre del 62, que dice así: el neurótico es quien pudo hacer el transporte de la función del objeto al otro. La realidad que hay tras ese uso de falacia del objeto en el fantasma del neurótico tiene un nombre muy simple: la demanda. El verdadero objeto que busca el neurótico es una demanda. Quiere que se le demande. Lo único que no quiere es pagar el precio. Ponemos, Alan, nuevamente el grafo del deseo. Gracias. Ahora vamos a ver del lado izquierdo del grafo, una vez que se produce un intervalo en la demanda y aparece, bueno, la ansia, el deseo. Del lado izquierdo del grafo tenemos las respuestas cuando se abre la ansia, justamente en la demanda del otro, y aparece el deseo. La escritura del matema, del fantasma, es sujeto dividido en relación al objeto A, la A minúscula. Esa es la escritura del fantasma, que cuando vacila vía la angustia, abre, hacia ahí vamos, todavía no lo explicamos, pero hacia ahí vamos. Vía la angustia abre la dimensión de lo que está escrito más arriba, que es significante del otro tachado, la S mayúscula y el otro tachado, que se correspondería, bueno, con la castración y el deseo del otro, pero también es la escritura del falo simbólico u operatorio, ¿no? Que tiene que ver con la potencia creadora del significante para hacer con esas marcas cuando las respuestas vacilan. Pero volvamos a la constitución de las respuestas, ¿no?
Lo vamos a dejar al grafo un ratito porque ahora voy a volver a aclarar un poco el piso inferior y después lo sacamos. Vamos hacia la constitución de las respuestas, ¿sí? Pasamos de la constitución de la demanda del otro, la pulsión, la inscripción en el cuerpo, ¿no? La constitución del cuerpo, mejor dicho, la inscripción en el soma de la demanda del otro, entonces la constitución de la pulsión, y ahora vamos a pasar a hablar de la construcción de la articulación de los objetos en un entramado fantasmático. La neurosis responde a la pregunta por el deseo del otro, identificándose a un objeto imaginario, falicizado, por eso es falo imaginario. Lacan llama a estos objetos resto, porque es lo que queda del encuentro con el otro. Van por delante, como la zanahoria, no como causa de deseo, sino intentando colmar el vacío. Toma los dos que trabaja Freud, el oral y el anal, y agrega la mirada y la voz. Lo llama objetos postizos porque, como nos enseñó Freud, el objeto adecuado a la satisfacción está perdido de entrada. La vuelta que le da Lacan a lo trabajado por Freud respecto del objeto es hablar de la identificación del sujeto a uno de estos objetos en una escena que llama fantasmática porque justamente intenta velar el vacío, la falta en ser. Podríamos pensar entonces la escena fantasmática como enlace entre goce, deseo y amor a través de la identificación a un objeto imaginario o falo imaginario como intento de taponamiento de la falta del otro, ofreciendo su propia castración como algo positivo, dice en el seminario 10. Voy a leer una cita, de la clase del 5 de diciembre del 62. 5 de diciembre del 62. El neurótico retrocede no ante la castración, sino por hacer de su castración la propia, lo que le falta al otro, por hacer de su castración algo positivo que es la garantía de esa función del otro. Ese otro donde el sujeto no se ve más que como destino que se pierde en el océano de las historias. ¿Y qué son las historias sino una inmensa ficción? ¿Qué cosa puede asegurar una relación de sujeto con ese universo de significaciones, sino el hecho de que en alguna parte haya goce? Consagrar su castración a esa garantía del otro es ante ello que se detiene el neurótico. Fin de la cita. El neurótico se recorta como objeto, esto quiere decir ofrecer su castración, para hacerse un ser para el otro. Ficción de la cual se goza, haciéndose ser, por ejemplo, la mirada del otro, ofreciéndose como el pedacito que le falta al otro, ilusoriamente lo completa, y así se orienta. De esa identificación, esas identificaciones, nos enteramos en los distintos trayectos de un análisis, en cada vuelta de la repetición, que va dejando evidenciado cuál es la posición a la que se encuentra fijado el sujeto en tanto objeto, y al ir bordeándolo se van produciendo desprendimientos de ese goce masoquista, coagulado en la trama fantasmática en la cual se enlaza goce, amor y deseo. Antes de sacar el grafo, leo simplemente porque lo colocamos, otros matemas que aparecen. En el piso inferior sería el piso del enunciado, el piso del yo, digamos. Tenemos la escritura de la S minúscula y, entre paréntesis, el otro sin barra. Ahí Lacan ubica, bueno, el significado del otro, pero también ubica el lugar del síntoma, ¿no? Sería un cuerpo extraño, vamos a decirlo así, en el yo, el síntoma, el lugar del síntoma. Y el plano superior es el plano de la enunciación inconsciente, ¿no? Que se va abriendo en el análisis. Es decir, el paciente llega, ¿no? Con el plano del enunciado y lo que se abre es el piso superior, en el mejor de los casos vía la angustia. Ahora sí, Alan, si querés, podemos sacar el grafo. Era simplemente para nombrar los otros matemas.
Recordemos que en el texto La significación del falo, Lacan nos dice que la significación fálica nos orienta para la identificación sexual, en realidad dice identidad, para el encuentro con el partener y para poder alojar a un hijo que advenga de ese encuentro. Es decir, que esta identificación a un objeto imaginario, aunque implique un goce masoquista en el intento de ser algo para el otro, también implica una orientación para el deseo. Insisto, no como causa, sino como resto, como la zanahoria que va por delante, en el horizonte, intentando taponar la falta del ser, porque la neurosis cree en que es posible acceder a una satisfacción completa, y eso por un lado funciona como ilusión, pero por otro resulta amenazante, como si hubiese que redoblar vía sintomática un dique ante lo que se supone sería un goce pleno, pero para sostener, pero no, para sostener el deseo vivo. Las formas que toma este redoblamiento sintomático del dique frente a lo que se supone un goce pleno o demanda del otro, ¿no? Sin cuestionar, en las distintas versiones neuróticas son el deseo insatisfecho en la histeria, el deseo imposible en la neurosis obsesiva y el deseo prevenido en la fobia. Y también cualquier tipo de presentación sintomática, incluso las más graves, implican siempre un intento de dique a lo que se supone una demanda no cuestionada, que entonces se presentifica como goce del otro. Por eso, en vez de intentar suprimir el síntoma, lo leemos, porque es un dique. La neurosis convierte lo imposible de hacer relación de complementariedad en impotencia. Relación de complementariedad tanto con el objeto que sería el adecuado a una satisfacción plena, como lo imposible de la relación de complementariedad con el otro. Convierte lo imposible en impotencia. Por un lado, se coloca en el lugar del otro la garantía ilusoria de que el encuentro con un goce pleno es posible, pero al mismo tiempo se saca el cuerpo para que el deseo siga vivo en el horizonte. Porque si se pone en juego el cuerpo, solo se va a encontrar con goces parciales. El neurótico no quiere pagar el precio, como decía la cita que leímos hace un rato, porque pareciera más conveniente sostener la creencia en un otro que es garantía de un goce pleno y así evitar el encuentro con la castración. Ese efecto del trabajo en un análisis, dejar de esperar el goce pleno que siempre está puesto en un otro, ya sea una persona o un ideal. Lo que no soporta la neurosis es la castración en el otro. Es preferible creer en que la completud es posible, aún al costo de privarse o excluirse. Captura narcisista que define el amor como infinito y mortificante porque sostiene la ilusión de la fusión con el otro. La relación de complementariedad que solo se sostiene en el fantasma. Entonces, si no hay el objeto adecuado, a diferencia de la naturaleza, por el encuentro con el otro como lugar del lenguaje, si no hay relación o proporción sexual, si hablamos de un sujeto desustancializado, definido por su falta en ser y por lo tanto, en vez de identidad, tenemos identificaciones, es desde este lugar de falla que parte la demanda de amor. Recordemos la definición del amor como dar lo que no se tiene. Es porque no hay ser, no hay identidad que se pide ser amado. De eso se trata la novela del neurótico. El intento de responderse, a través de la pregunta por el deseo del otro, ¿qué soy? ¿Qué me quiere en su deseo? Estructura del fantasma como respuesta en la identificación al falo imaginario. Entonces, si bien no hay sustancia ni esencia del ser, sino un siendo cada vez, la neurosis se aferra al sentido. El sujeto se encuentra alienado al discurso del otro. Cuando algún accidente o contingencia ocurre haciendo vacilar estas respuestas, reaparece el enigma. ¿Qué me quiere? ¿Qué soy? Oportunidad para agujerear los sentidos establecidos. En el seminario 10, Lacan dice que si la historia tiene estructura de ficción, podemos ficcionar de otra manera. De eso se trata el trayecto de un análisis. Para esto nos servimos de la historización. No se trata de... Discúlpame, Sí, Paola, ¿cómo estás? Ese es el desdoblamiento del grafo, el segundo piso, claro, 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 en un análisis. No es exactamente. por fuera del análisis. Es Exacto. claro, no es por fuera del análisis, Sí, sino están
ahí está. Em, Justamente, y es apuntando al sinsentido, no al más de sentido. Al horadamiento de los sentidos a los que Exactamente, llega un sujeto desde el padecimiento. Exactamente. exactamente. No todos los sentidos, ¿no? Sino los sentidos que tienen que ver con el padecimiento. Claro, claro. Por eso ahí es donde toca y se encuentra con el, claro, con el fantasma, el deseo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos viendo. Perfecto. Vamos de a poquito. Bueno, va siendo claro, digamos, lo que trato de hacer es los tiempos de la constitución subjetiva, así como tiempos lógicos, pero articulándolo a los tiempos en un recorrido de análisis. Por eso la próxima vamos a trabajar con una viñeta, ¿sí? Para ahí va a quedar más claro esto de la estructuración de la angustia. Hacia ahí vamos. ¿Bien? Claro, porque en la angustia lo que hace tamalear el fantasma y la pregunta. Claro, Exactamente. perfecto. Bien, continuamos. Abren cuando necesitan decir algo, abran el micrófono. Bien, volvemos. En el seminario 10, Lacan dice que si la historia tiene estructura de ficción, podemos ficcionar de otra manera. De eso se trata el trayecto de un análisis. Para esto nos servimos de la historización. No se trata del pasado, ya que lo inconsciente es actual. El significante porta historia. Historizar es un intento de agujerear los sentidos que se presentan plenos y absolutos en la medida en que sostienen el padecimiento. Estamos hablando del discurso del otro, ¿no? Hay un punto de imposibilidad, de no identidad, que permite que en cada significante resuene el vacío, la marca de la pérdida de la cosa. El significante en su función vivificante permite el equívoco, la paradoja, la contradicción y por lo tanto la creación de sentido. Pero lo importante en el trabajo analítico no tiene que ver con la sustitución de un sentido por otro, sino del horadamiento de los sentidos establecidos a los que se entrega el sujeto en el padecimiento. Hasta que el discurso del otro no sea puesto en cuestión, funciona como voz superyoica. Hay que pasar en el trayecto de un análisis por lo que el discurso del otro hizo marca en la existencia del sujeto, para que pueda ir emergiendo un decir ya no sujetado al otro por amor, entendido en términos de sacrificio, sino en función del propio deseo. Ahora voy a pedir a Alan si puedes poner el gráfico de la constitución subjetiva en el seminario 10. Bien. Tenemos esto que aparece en el seminario 10, el encuentro con el otro, del cual lo que queda como resto es la escritura del objeto A, si lo miramos perdón, en la parte izquierda de la pantalla, es la fórmula del fantasma, el sujeto en relación a un objeto, dijimos el sujeto identificado a un objeto, el objeto funciona como un resto. Son 4 versiones del objeto que se atraviesan en el análisis con primacía en determinados momentos de alguno, oral, anal, mirada y voz. Y a medida que se van produciendo desprendimientos, ¿no? El objeto, que en el fantasma funciona como resto, empieza a vaciarse de goce masoquista y comienza a funcionar como causa de deseo, cada vez angustia mediante, ¿no? Cada vez que se van produciendo desprendimientos, el mismo objeto va funcionando como motor, ¿no? Del sujeto deseante, causa de deseo. Podemos quitar el gráfico, Alan. Gracias. Volviendo a lo que intentaba transmitir al comienzo, vamos a la constitución del imaginario. Vamos a darle una vuelta por ahí. Por la prematuración con la que nacemos, nos encontramos de entrada con el otro como un lugar desde el cual vamos a constituirnos en tanto hablados por los significantes de la demanda y también bañados por la mirada que nos devuelve en espejo la ilusión de unidad necesaria que nos permite reconocernos y decir yo soy. Es a través de la mirada del otro que podemos darnos un ser que, aunque ilusorio, nos permite una orientación. Esta es la función del imaginario que Lacan trabaja en relación tanto a la significación como a la constitución de la imagen especular.
En el estadio del espejo es el otro que sostiene al niño desde donde parte el reconocimiento en el espejo con su asentimiento. Imagen ilusoria de completud y autonomía respecto a la prematuración del niño que aún no puede sostenerse solo. Ilusión de completud y autonomía que hará del yo un lugar de desconocimiento de la división subjetiva, de la castración. En la observación sobre el informe de Daniel Lagache, Lacan dice que la imagen usurpa el lugar del sujeto. Pero lo imaginario no es solo función de desconocimiento. Tiene un valor de organizador sin el cual no podríamos orientarnos en tiempo y espacio, por ejemplo. Volviendo al estadio del espejo en la constitución del yo, lo que permite que el niño no quede capturado en la imagen especular es que el otro que lo sostiene, cuando el niño gira la cabeza en búsqueda de reconocimiento, sancione que lo real de su existencia no pasa a la imagen. Es este asentimiento del otro el que conduce al júbilo. No toda la existencia queda subsumida por la imagen en la que nos creemos amables para el otro. Ninguna imagen de sí, ninguna significación que viene del espejo del otro, logra abarcar la existencia y entonces hay un punto de fuga que permite la vida más allá de la captura del narcisismo. Este punto de fuga permite no ser capturado por el yo ideal en el cual nos reconocemos y entonces permanece como reservorio libidinal, término utilizado por Freud en la introducción del narcisismo, ¿no? Recuperar ese no todo es función del análisis. Lo imposible de ser simbolizado, lo que no cesa de no escribirse, la ansia que nos habita y que nos vuelve extraños ante nosotros mismos, describe con la letra A minúscula causa de deseo. Ponemos ala en el discurso analítico, por favor. Bien. Bueno, no es para meternos tampoco con el discurso, simplemente para ubicar esto del objeto A causa de deseo y nuestro lugar, ¿sí? Son 4 lugares y 4 lugares y 4 letras que van variando de acuerdo a los discursos que son 4. En este caso es el discurso del analista. Prestar otro espejo, distinto al familiar, es función del análisis. Otra versión del otro. Lugar del semblante del objeto A para el analista que apunta a la división subjetiva. En el seminario 20 dice Lacan que la esencia del objeto A es la falla. Es lo que permite equivocar las marcas que llegan del discurso del otro para recuperar la función creadora del significante. Porque el sujeto llega mortificado, alienado al discurso del otro. Cuando en transferencia van entrando las diferencias con lo que se supone el único destino posible para el neurótico, cuando se van viendo y escuchando las consecuencias aplastantes del intento de fusión al otro, se abre la posibilidad de reescribir esas marcas en función del deseo como causa. A medida que va entrando el objeto A como causa de deseo, como falla a lo que llega como único destino para el neurótico, se va acotando el goce fantasmático. Los desprendimientos se ubican en el lugar de la producción, como S1s, que abrirán a un nuevo saber hacer, que se escribe S2, con esos restos en el lugar de la verdad, ¿no? Si ven los lugares, agente otro, producción y verdad. Quitamos el discurso analítico y seguimos. Y ahora sí nos vamos metiendo en la angustia. Cuando lo familiar del discurso del otro por el que somos hablados comienza a volverse ajeno, irrumpe como ominoso, vértigo que antecede a la libertad. Kierkegaard, en el libro El concepto de la angustia, dice: la angustia puede compararse muy bien con el vértigo. A quien se pone a mirar con los ojos fijos en una profundidad abismal le entran vértigos. Pero ¿dónde está la causa de tales vértigos? La causa está tanto en sus ojos como en el abismo. Si no hubiera mirado hacia abajo, así es la angustia el vértigo de la libertad. La libertad echa la vista hacia abajo por los derroteros de su propia posibilidad,
agarrándose entonces a la finitud para sostenerse. En ese vértigo, la libertad sucumbe. En ese momento, todo ha cambiado y cuando la libertad se incorpora de nuevo, ve que es culpable. Hasta ahí la cita de Kierkegaard. Lacan dice en el seminario 7 de la ética que la única cosa de la que un sujeto puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. Entonces la angustia es un instante bisagra que abre la posibilidad de ir más allá de lo que se interpreta como demanda del otro, aunque todavía no se está preparado para el acto. Pero una vez que vemos dónde estamos y de dónde hay que salir, ya es más difícil hacerse el tonto. Ahí cabe la mención a la culpa si el sujeto no avanza hacia lo propio de su deseo más allá del otro. Vuelvo al seminario 10, en la primera clase dice: cuando ya no saben qué hacer de ustedes, cuando no encuentran tras qué parapetarse, es de la experiencia de la barra de lo que se trata. Hasta ahí la cita. Cuando alguna contingencia hace vacilar las significaciones fantasmáticas en las que se sostiene el deseo neurótico, cuando dejan de funcionar las respuestas a las que se aferra el yo, es de la experiencia de la angustia de lo que se trata. Por eso hablamos de la angustia como presencia del enigma del deseo del otro en tanto tal. En la primera clase de seminario 10 hace alusión a la mantis religiosa. La cuento para los que no lo conocen. Para hablar de la angustia, él ubica la imagen de la mantis, que es un insecto, mejor dicho, de la hembra de la mantis, que es un insecto que luego de la cópula mata al macho y se lo come. Entonces dice Lacan, la angustia sería algo así como estar frente a esos globos oculares que no reflejan, opacos, y no saber si tengo puesta la careta del macho. Sé que tengo puesta una careta, pero no sé cuál. Entonces, ¿qué me quiere, no? Para ubicar ese instante de indefensión. Tomo una referencia de la clase del 12 de diciembre del 62, seminario 10, que es donde trabaja lo ominoso. Recuerdan que Freud lo ubicaba como el instante en que lo familiar se vuelve extraño. Esto es lo que ocurre cada vez que aparece una fractura en el narcisismo y se produce una perturbación del campo perceptivo, que tiene que ver con que aquello que no tenía que ser percibido se presentifica. La angustia es un afecto de lo real, señal para el sujeto del deseo del otro, del deseo en el otro. También va a decir que hay angustia cuando falta la falta porque se presentifica el objeto. ¿Qué objeto? El objeto que me hago ser para el otro. Se presentifica el objeto que soy, con la indefensión que implica estar ante los ojos opacos de la mantis que no reflejan que me quieren. Es decir, que no me reconozco en el espejo. En la clase del 12 de diciembre del 62, Lacan lo dice así: ¿no es este resto el que mediante algún rodeo viene a manifestarse en el lugar previsto para la falta? Fin de la cita. Objeto resto al que el sujeto se identifica en el fantasma. Entonces remite, como dije recién, a una perturbación del campo perceptivo. Es la experiencia entonces de un exceso, la inminencia del objeto en el registro imaginario, allí donde no tendría que estar. Lo inespecularizable se presentifica momentáneamente. El objeto cobra autonomía. Entonces, la angustia es un operador de separación del objeto que me hago ser para el otro y como tal es señal de lo real. Momentáneamente se fractura el narcisismo. Vacila el fantasma que cubre esto que me hago ser para el otro, que es la identificación fantasmática. Como significación fálica dijimos que orienta para una identificación sexuada, para el encuentro con el partener y para alojar a un hijo que advenga de ese encuentro amoroso. Estas identificaciones fantasmáticas tienen estructura de ficción, entonces podemos hacer algo con eso cuando vacila. Cuando algo de esto deja de funcionar por las contingencias de la vida, se fractura la respuesta y aparece el que soy como pregunta. La angustia entonces es un operador de la división subjetiva necesaria para la constitución del deseo más allá del otro. Produce el objeto causa de deseo.
que es diferente al objeto del deseo postizo que funciona en el fantasma. Como dijimos antes, la neurosis transporta la función del objeto al campo del otro, transformando el deseo en demanda para darse respuesta. Cuando esto vacila, aparece la función de la causa. Entonces la angustia implica un momento de ansia entre goce fantasmático y deseo como causa, como motor, como señal del sujeto dividido. La barra cae sobre el otro y se presentifica el objeto que soy. Lo que va a tomar Lacan de Freud es la función de la señal. No está dada la función de señal para un sujeto, porque si se presentifica el vértigo, como dijimos con la frase de Kierkegaard, es anticipatorio de una posible libertad, pero no está garantizada. Podemos pensar que un sujeto no está preparado para un acto decidido si se angustia, pero por lo pronto advierte al sujeto del lugar objetalizado respecto al otro en el que se encuentra entrampado. Señala el goce del cual hay que desprenderse. Pensar, y esto es lo que me interesa, para que lo trabajemos la próxima con un recorte clínico, pensar la estructuración de la angustia en un análisis implica una brújula en el tratamiento, lejos de intentar suprimirla. Es un tiempo de indeterminación o vacilación fantasmática. En tanto la barra cae sobre el gran otro fantasmático, permite entonces construir. Hay que sostener la indeterminación porque la neurosis tiende a cerrar, a volver a dar sentido. En la viñeta que vamos a ver la próxima, vamos a ver cómo, luego de la entrada de la angustia, en el trayecto de un análisis, el paciente volvió a cerrar y entonces del lado del analista, el intento de tensionar para trabajar con lo que entró como diferencia respecto de lo que a él le llega como mandato o destino. Esto es del orden de la estructuración de la angustia en análisis, como tiempos de vacilación fantasmática necesarios para que vayan entrando diferencias y entonces si hablamos de la angustia en su función de señal de un sujeto deseante, sí puede hacer algo con eso que lo dejó advertido de su lugar objetalizado respecto a su otro fantasmático. Otra cosa es la angustia desborde con la que puede llegar un paciente a consultar. Desborde de la capacidad del aparato psíquico para tramitar el monto de afecto, que es lo que Freud llamaba perforación de la protección antiestímulo más allá del principio de placer, que arrastra con los recursos subjetivos. Sería lo que hoy llamamos ataque de pánico. Ahí no hay un sujeto que reciba la señal, siempre la señal se construye en análisis. Bueno, hasta acá el recorrido teórico. Abrimos el espacio de conversación. A ver si puedo. Si me dicen Alan o Lautaro, ¿qué era lo que tenía que poner para verlos? Del lado derecho. Sí, Paola, tiene que haber una opción que diga vista y ahí cambias que sea galería en vez de orador. Ok, bueno. No sé si estás desde una compu o desde el celu. Compu. Compu, pero no quiero hacer lío. Y yo, por ejemplo, acá lo Eh, tengo arriba a la derecha la opción. Arriba a la derecha. Bueno, no importa. Ah, vivo, acá está. ¿Y qué tengo que poner? Ah, galería. Perfecto. Ah, igual están con las cámaras apagadas. Bueno, bueno. eh, Conversemos. Preguntas, comentarios. La próxima tal vez se puede ubicar mejor con una viñeta, pero abrimos el espacio de conversación. ¿Se entendió? Yo, Paola, que te había preguntado, yo te había Fernanda. interrumpido en un momento, ¿cómo No, estás? no, Fernanda. Me pareció impecable tu Bueno, recorrido eh, y yo no pude estar toda la clase la semana pasada, em, y, pero bueno,
me pareció impecable, me encantó, me gustó mucho. Mm, Uno se queda pensando, me parece, y como vos decís, por ahí ir interrumpiéndote por ahí un poco como para ir pensándolo. Sí, sí, Em, sí. Bien, me Bien, parece, acá José Benítez dice muy claro. Sí, gracias. Bueno, buenísimo que sea claro. El tema es, sí, preguntas. Yo hice un recorrido lo más sencillo para mí, ¿no? Para tratar de bajarlo a tierra, pero para ir pensándolo la próxima, que es lo más interesante, con una viñeta, ¿sí? Eh, bueno, también hablé un poco más llano, porque hay gente que por ahí no tuvo acercamiento a Lacan, me pareció como algo lo más sencillo posible. eh, y bueno, como para ubicar esta cuestión de los tiempos de la angustia, ¿no? Como necesarios también, porque sin eso no, si bien son insoportables, ¿no? Para los pacientes, por eso se tiende a volver a cerrar rápidamente. Después, con un análisis más avanzado, el paciente se deja orientar y ya no aparece, ¿no? Tal sensación de vértigo, pero en un principio sí, ¿no? Cuando se empiezan a poner en cuestión las verdades, se pierden las referencias y eso es insoportable. Entonces, sin eso no hay un más allá, digamos, un ir más allá de esas verdades. claro, un segundo piso. Exactamente, Y exactamente. pensaba en, bueno, justamente, ¿no? Cuando vos decías, bueno, en casos un poco más graves, ¿no? Vos estabas hablando obviamente de todos en relación a síntomas, ¿no? Y decías, bueno, no es hablar de neurosis, que en un momento dijiste, ¿no? De estructuras, en neurosis obsesiva e Obsesiva. histérica, Mm. pero el deseo es el conductor, en definitiva, de eso. Ajá, Y pensaba en los más graves, cuando nombrabas algo de lo más grave, pensé, claro, vos estás hablando de todo lo que entra en relación al síntoma, a la transferencia, y pensaba en fenómenos psicosomáticos o en ataques de pánico, ¿no? Que digo, como un ataques de rechazo, pánico es otra cosa, ¿no? no, está bien, pero hay un cierto rechazo al inconsciente en ese sentido, Por digo, supuesto. y que no es un síntoma. Digamos, no Exactamente, el síntoma digamos, el síntoma tomando como algo que molesta, consultan por lo que les molesta, digamos, ¿no? Por la angustia que exacto, les produce, vienen en angustia, claro, que es distinto a lo que vos seguramente vas a hablar en una viñeta, por lo que dijiste, generar una angustia en transferencia. exactamente, exactamente, pero lo podemos pensar, digamos, ¿no? Digo, cualquier presentación clínica estamos hablando dentro de las neurosis y me estoy refiriendo a los casos graves en relación a lo que se llama clínica en los bordes o patologías del acto, eh, que incluso, bueno, obviamente, ¿no? No se trata de la llegada desde el concernimiento, ¿no? A veces hay pacientes que muestran, ¿no? Van de acting en acting, bueno, Del desborde, digamos, claro, absolutamente. Sea desde las patologías del acto o sea desde lo que hoy se llama ataques de pánico, que son crisis de angustia. Lo que hay que claro, hacer, no hay, digamos, un sujeto ahí que pueda llegar a reconocer la señal. A veces sí, ¿no? A veces llegan sujetos que dicen tuve un ataque de pánico y vienen con una lectura de que algo los concierne, pero muchas veces llegan también diciendo que los mandó el médico, ¿no? O toman claro, una medicación claro, y no hay una lectura, la lectura se construye, digamos, ¿no? Por eso claro, decía que la función de señal no viene dada nunca. Un sujeto puede venir, incluso si recuerdan, no lo tengo, ¿no? El gráfico de la matriz de la angustia, cuando empieza el seminario 10 de inhibición, síntoma y angustia, dice la inhibición, no como la tomaba Freud, como límite en las funciones yoicas, las funciones motoras, decía Freud, sino la inhibición como el síntoma puesto en el museo, ¿no? Entonces,
cualquier persona que llegue diciendo me hacen o me está pasando algo y no hay ningún grado de concernimiento, pueden llegar diciendo que es el otro, ¿no? El que les hace, está desde la inhibición. O soy así porque tal o cual cosa, ¿no? Eso está cerrado. Una vez que eso se empieza a concernir, aparece la vertiente del impedimento, ¿no? Del síntoma. Hay pacientes que llegan ya impedidos, ¿no? El síntoma se construye en transferencia también. Eh, por eso digo, ¿no? Pueden llegar sintomatizados con un malestar, Mm. pero correctamente hablamos del síntoma en transferencia. Entonces decimos impedimento. Y luego está la columna de la angustia, la que también llama embarazo, ¿no? Sujeto llega embarazado, él juega con esto del embarazo de la barra, ¿no? Embarazado de la barra, es en francés el asunto, el juego de palabras, y eso que decante en una señal para el sujeto es construcción, digamos, es nuestro trabajo, digamos. Lo ¿Qué que pueda parir generó? de ahí. Lo que pueda parir de ahí, exactamente, ¿no? Pero como es insoportable, así sea en transferencia, eh, se tiende a volver a cerrar. Eso es lo que me interesa a mí de esta presentación, que lo vamos a desarrollar la próxima con una viñeta, porque bueno, digo, ahí donde todo está planteado, ¿no? Como para avanzar, hay retrocesos, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso es lo que quiero decir. Que hay retrocesos, hay tendencia a volver a cerrar sentido, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que tensionar para que eso que entró como diferencia, como concernimiento, bueno, tenga su lugar, ¿no? El yo no soporta, digamos. La división subjetiva es un instante, ¿no? Cada vez. Después, en un análisis avanzado, un paciente puede llegar obviamente, a dejarse orientar, ¿no? Por lo que el inconsciente va cifrando, pero no es lo que estoy diciendo de la estructuración de la angustia para que eso funcione como una brújula. Bueno. Y respecto, bueno, hablé de la demanda del otro, ¿no? Como constitución del cuerpo, pulsional, la articulación de esto en una escena fantasmática, y luego hice un recorrido por la constitución de lo imaginario, del narcisismo, ¿no? La mirada. Esto de también, ¿no? No todo logra ser abarcado por el espejo del otro. Ahora, retomando lo que decía Fernanda, en los casos graves, ¿cómo los vamos a pensar? Digo, me ocurre a mí, ¿no? Como la posibilidad de sustraerse o no, ¿no? O el grado de sustracción que un sujeto puede tener respecto de lo que se interpreta como demanda del otro. Entonces, hay pacientes que llegan pegados al espejo del otro, ¿no? Que podemos suponer que no están del lado de la psicosis, sino, bueno, que hay un resto, un pedacito que no pasa al espejo y de ahí vamos a tirar. Pero bueno, pueden estar pegados en el sentido de decir soy una mierda para el otro, ¿no? No sirvo para nada, no me quisieron, bueno, esos pacientes que llegan así, melancolizados. Entonces también, ¿no? Es una operatoria distinta. No estoy hablando de esto en este recorrido. Es una operatoria distinta. No hay escena latente, como bien decías, Fernanda. Hay un rechazo al inconsciente, hay un texto muy lindo que yo siempre trabajo, que es La falta de confianza en el significante, de Heinrich, que es cortito y es claro, donde bueno, se habla de situaciones traumáticas para cada quien, obviamente, que quedan como traumáticas en un presente continuo, ¿no? No hay escena latente. Estamos hablando, De Heinrich, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el título? el libro es Borders en la neurosis, eh, y el texto, bueno, lo puedes googlear como La falta de confianza en el significante. Pero es otra cosa de lo que voy a hablar la próxima, ¿eh? Sí, sí, sí. Es para ahondar en esto que justamente que decías. Claro.
pacientes que vienen pegados, gracias Roxana, pacientes que, bueno, vienen pegados al discurso del otro, ¿no? Al espejo del Claro, otro, con dificultades para poder cuestionar, ¿no? O sea, muy consistente la identificación en ser, en general, la mierda del otro, ¿no? Bueno, y esto hay que avalarlo, digamos, porque son pacientes que han sido, bueno, degradados, ¿no? Abandonados muchas veces, y eso hay que avalarlo, eso es otra operatoria, digamos. Tal vez el año que viene trabaje un poco sobre esto, que es un tema que me interesa, y que vengo trabajando además, ¿no? La clínica en los bordes o las neurosis melancolizadas tienen distintas maneras de ser nombrados. Bueno, y a los compañeros del GAF, algo que quieran preguntar, es Muy bueno, parte, me resultó súper claro y también en esto me resuena la posición del analista, como me hace pregunta cómo relacionar esto a la posición del analista. ok, ok, bien, sí, sí. Bueno, en principio, ubicar esto de la direccionalidad que lo pudimos leer en el discurso analítico, ¿no? Ubicándonos como semblante del objeto A. ¿Qué quiere decir eso, no? A mí como que me sirve tomar la definición que da Lacan en el seminario 20 del objeto A, causa de deseo, como la falla, ¿no? La pifia o la falla, depende de la versión. La pifia o la falla al sentido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a semblantear esa posibilidad como otro. Vamos a parar al lugar del otro, del sujeto. Lo esperable es que se repita en transferencia, ¿no? Que se ponga en acto, recuerdan la definición de transferencia en el seminario 11, de la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente o puesta en acto del fantasma. Entonces, es esperable que nosotros estemos metidos ahí, que podamos hacer alguna lectura, ¿no? En general, supervisión mediante, ¿no? O bueno, por ahí nos percatamos solos, pero digo, en general estamos metidos. Hay dos tiempos siempre, ¿no? El tiempo en el que estamos ahí y el tiempo en el que podemos leer qué lugar estamos ocupando, ¿no? ¿Para qué? Para no responder desde ahí, digamos, bueno, hacer una diferencia con eso que se demanda, ¿no? Entonces la direccionalidad es esta, es a la equivocación de los sentidos que sostienen el padecimiento, como dijimos antes, que aparezca el no saber, la dimensión del no saber, que el yo se deje incautar por el no saber y aparezca entonces la posibilidad de dejarse orientar también, ¿no? Por lo que va produciendo el inconsciente, pero que se produzca, ¿no? Por ejemplo, las formaciones del inconsciente, la próxima voy a trabajar teniendo como eje dos sueños, no quiere decir que, que el yo del paciente se deje orientar. Digamos, el inconsciente puede llegar a cifrar, ¿no? Algo distinto, pero otra cosa es que el sujeto, el yo, mejor dicho, que el yo se deje llevar por eso que se está produciendo. Son como instancias distintas. Lleva un tiempo, ¿no? Que un sujeto pueda eh, dejarse orientar esperando la ganancia, ¿no? Lo que va a venir de esos desprendimientos. Es toda una construcción, ¿no? Y hay que esperar y tener paciencia. Y es con intervención, hablando de lo que decía Rocío. Es con intervención. Si esperamos sin decir nada, no ocurre nada tampoco. Hola, ¿cómo va?
justo hablando de esto de la fórmula del fantasma que estabas hablando y esto de dejarse vaciar, me resonó eso que estabas hablando de las cuatro vertientes de objeto con respecto al desprendimiento. ¿Cómo sería eso? Porque me quedé dando vuelta a esta cuestión de se desprende algo y y va funcionando como causa deseante. Exacto. ¿Cómo sería eso? Primero se atraviesan las cuatro versiones, ¿no? Siempre hay alguno en primacía, algún objeto dando vueltas en primacía, pero se atraviesan las cuatro versiones del objeto. Y el cuerpo del narcisismo, digamos, el cuerpo que está lleno de historia, de novela familiar, se va vaciando en el sentido de que se recupera cuerpo. Imaginen cualquier sintomatología en el cuerpo. A medida que se va desprendiendo historia, va quedando disponible los órganos, inclusive, ¿no? No estamos hablando de una lesión psicosomática, como dijo Fernanda antes, ¿no? Porque la lesión psicosomática es una lesión, ¿no? Que toca el órgano. Pero se puede hacer también una lectura, lo que no tiene es reversión. Hablando de síntoma conversivo, ¿no? Esto el recorrido por las cuatro versiones del objeto, oral, anal, la mirada y la voz, invocante y loscópico, la invocante, la voz y la mirada loscópico, eh, las cuatro articulados, con alguna primacía en algún momento, lo que va permitiendo es que sea un cuerpo vivo. El cuerpo que llega es un cuerpo mortificado por el discurso del otro, atrapado, ¿no? Por la historia. ¿Quién era que preguntó? Perdón, porque Listo, yo, Verónica, lo Verónica. pregunté. Listo, muchas gracias, quedó Bueno, claro. bueno. Respecto a esto, la constitución fantasmática es articulación significante y goce, ¿no? No sé, sí. Dos Claro, elementos heterogéneos. Significante y goce, en la última etapa de la obra de Lacan se escribe letra, ¿no? Es significante más goce. Entonces, por eso hablamos de lo que se va descifrando, pero se va cifrando, porque lo que se va descifrando o desprendiendo, se va de cifrando de goce mortífero, claro. de goce mortífero y de significante, ¿no? Como eso, coagulado, en el que se escribe letra, significante más goce, se va desprendiendo, pero se va haciendo algo con eso. Por ejemplo, a nivel de los sueños. Los sueños van escribiendo, en análisis estoy hablando, ¿eh? Van escribiendo, por ejemplo, diferencias. Van entrando sueños en análisis donde se inscriben diferencias. Eso es un ciframiento distinto del inconsciente. No es el inconsciente repitiendo la misma historia de siempre, ¿no? Una vez que se empieza el análisis, se empieza a soñar distinto, se crea imagen, entran imágenes, sabores, digo, se sueñan con cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de un recorrido, ¿no? De un análisis con un tiempo para que se produzcan desprendimientos. Pero bueno, la presentación de la próxima es una lectura que hago yo de una viñeta en la cual en un segundo sueño yo interpreto que ahí hay una inscripción de una diferencia, algo que ya venía entrando, pero que se inscribe, digamos. Y que en todo caso, bueno, es el paciente el que se deja llevar por esto o no, llevar en el sentido de orientar, por el inconsciente. Tiene que aparecer esta convicción en el inconsciente, ¿no? Me tengo que retirar, Alejandra, ok. ¿Alguien más? Mario, que venís, Mario es del GAF, del posgrado, médico. No te quiero importunar, pero saber si se captó algo, aunque sea.
Por eso traté de bajarlo a lo más llano posible. Hola, Hola no sé si me Mario. escuchás. Sí, Sí, ¿qué tal? sí. ¿Cómo estás? Bien, estoy ahora bateando de todo un poco, estoy un poco perdido, sí, claramente. Bueno, cuando empieces a Pero atender vas a captar. sí, 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 ya Ah, empecé bien. el miércoles pasado. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí se van desprendiendo obviamente las cuestiones, así que creo que estoy más receptivo desde que empecé a atender, porque digo, bueno, esto puede ser usado, qué tengo que investigar o qué tengo que preguntar, así que ese es así va mi proceso, digamos, ¿sí? Bien, bien, bien. Lo Bien, importante es que eso. tengas ganas. Claro. Pero bueno, como es todo un Sí, lenguaje es nuevo. nuevo, bueno, Ujú. por eso digo, Eh, paciencia. sí, seguro. Exacto. Significación fálica, vuelvo con este término, Lacan lo divide entre lo que es del orden del lenguaje, digamos, y lo que es del orden de la imagen. Significación fálica tiene que ver con la imagen, con lo imaginario, ¿no? Y bueno, con la alienación al significante o a los significantes, al discurso del otro. Sujeto dividido en la cadena significante del otro. Entonces, desde ahí es un cuerpo mortificado. Es una existencia mortificada, ¿no? El síntoma lo que trae, el síntoma lo llamamos en forma general un malestar que haga consultar, permite, por eso no lo suprimimos, digamos, es importante esto, ¿no? Porque hay otras terapéuticas que sí tienden a suprimirlo, buscan la supresión, ¿no? Nosotros al contrario, digamos, abrimos esto y ubicamos que eso algo está diciendo, ¿no? Que al paciente le llegue eh, el dispositivo, como siempre digo, tiene que ver con que el paciente empiece el dispositivo analítico quiero decir, ¿no? Que empiece a creer que algo de lo que le sucede está diciendo algo, ¿no? Que más que venir a sacárselo de encima, bueno, hay que empezar a concernirse qué está diciendo eso, ¿no? Em, y que de eso sea un puntapié para que se abra otra historia, ¿no? Se abra, se construya, que es el piso, como decía Fernanda, siempre de la enunciación latente, ¿no? Por eso recibimos la queja, ¿no? Digamos, esa queja. Ujú. Trabajamos con esa queja y la vas despejando, la Claro, vamos despejando despacito. sí se puede, no Sí se siempre, puede. ¿no? Porque hay Exacto. pacientes que están aferrados bueno, se supone que, o si no dejan el tratamiento, quiero decir, Sí, ¿no? claro, El tema es claro, que nosotros no tenemos que entrar en esto bueno, por eso no trabajamos desde la intersubjetividad, ¿no? claro. No nos interesa tanto los personajes de la historia, sino que, bueno, se escuchan ahí la posición subjetiva en relación a un otro. Puede ser un ideal, una persona, el jefe, la pareja, la madre, no interesa. La cuestión es qué posiciones vamos pudiendo leer, que se repiten y entonces no engancharnos con si bueno, el novio, la novia, ¿no? El jefe o no jefe, el contexto económico, que no es desconocerlo, ¿no? Obviamente tenemos que tener una pata en estar a la altura de la época, dice Lacan, pero bueno, nuestra función tiene que tratar también de poder ubicar la posición de goce, ¿no? Sacrificial, ya sea haciendo la mierda para el otro. A ver qué dice Marta. Si entendí bien, dice que Freud propone dos tipos de angustia. Una por Ay, ¿podrás hablar? Porque se me salió el mensaje. Marta, ¿podés abrir el micrófono? Bueno, se me cortó el mensaje escrito, pero por lo que leí, lo poquito que leí, Freud habla de la angustia señal y la angustia automática. No sé si lo recuerdan eso, en inhibición, síntoma y angustia.
Y en Más allá del principio de placer, habla de la angustia automática como la perforación de la barrera antiestímulo, ¿no? La perforación, sí, de la barrera antiestímulo, que sería lo que hoy llamamos la angustia desborde, ¿no? Ataques de pánico. Freud lo dice de esta manera, dice que puede llegar una angustia temperada. Lacan también lo dice así, ¿eh? La angustia atemperada, pero lo que a mí me interesa ubicar de esto es que con Lacan, digamos, con esto que plantea, que es distinto a Freud, que hay una identificación objetalizada para hacerse un ser, eso no lo dice Freud, digamos, ¿no? Lacan habla de la identificación a un objeto. Nos identificamos en tanto objetos para el otro, para sostener a un otro completo. Em, la diferencia o lo que trabaja en el seminario 10 me parece que tiene que ver con que cuando algo de estas respuestas vacilan, va decantando la función de señal de ese goce del que hay que desprenderse. Y entonces la posibilidad de que aparezca un sujeto deseante, ¿no? Es al mismo tiempo la aparición del objeto que me hago ser para el otro y del sujeto dividido, la fórmula del fantasma. Lo que sucede es que vacila, cae la escena y aparece el objeto, un instante, ¿no? De vértigo, como decía la frase de Kierkegaard, el objeto que soy, en realidad es, bueno, ¿qué soy? Entonces, ¿qué, no? ¿Y ahora qué? Y entonces la posibilidad, la señal de la salida, pero no está garantizado que eso funcione como señal. Es señal, pero no está garantizado que se siga por ahí, digamos, ¿no? No sé si era eso, Marta, lo que preguntabas. Hola, buenas tardes. Es que no Hola. me funcionaba bien el micrófono. Sí, muchas gracias por esta ampliación. Realmente lo que pasa es que estoy desarrollando una investigación de maestría, pero más que todo en Freud. Pero me interesa pues como es diferenciar este tipo de angustia tanto en Freud como en Lacan, la propuesta que hacen, y me interesa pues como esa angustia la que está más del lado del ataque de pánico, la automática, esa. Dices Ok. que me puede apoyar en mi inhibición, síntoma y angustia, y mencionaste otro. Más allá del principio de placer. Listo. Freud, Bueno, 1920. listo, En muchas los gracias. textos, incluso en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud habla de la angustia de nacimiento, no sé si lo recuerdan, ¿no? Eh, para ubicar, bueno, Lacan lo retoma, no esto puntualmente, pero habla de, como dijo Fernanda, parirse, ¿no? Son instantes donde uno se pare. Em, la angustia de nacimiento, dice Freud, como el máximo instante de indefensión, ¿no? La pérdida de las envolturas embrionarias, va a decir Lacan, eso lo va a traer en el seminario 10. No lo va a tomar como angustia de nacimiento porque no hay, digamos, un yo ahí, por eso no se puede hablar de angustia de nacimiento. Pero Freud lo trae como una imagen de la máxima indefensión, la caída de las envolturas y la salida al mundo, ¿no? Eso sería como en el seminario 10 como estar frente a la mantis, ¿no? Bueno, ¿qué me quiere? No sé si te sirve, pero bueno, puedes pensar alguna articulación. Del lado del ataque de pánico estamos en la angustia desborde, la angustia automática, o la perforación de la barrera antiestímulo o angustia automática. Muchas gracias. No de nada. ¿Qué se hace con el ataque de pánico? Lo mismo que veníamos diciendo cuando aparece el rechazo del inconsciente, como decía Fernanda. No sirve bueno, no sirve. Pedir asociación libre, siempre sirve pedir asociación libre, pero hay que saber que hay un sujeto que no está disponible, ¿no? Entonces, estamos más del lado de la construcción, de la lectura, de qué puede llegar a estar mostrando eso.
Y entonces, bueno, ir dándole forma a eso que se muestra para ver si eso decanta en una escena latente, ¿no? Esa es la máxima diferencia, me parece, que un sujeto llegue concernido o no. Concernido no quiere decir que el yo esté concernido, sino que haya un cuerpo extraño, ¿no? Alguien que diga, me está pasando algo, me di cuenta que repito, ¿no? Que elijo siempre las mismas parejas, bueno, algo del concernimiento y el no saber, ¿no? Por eso vengo y pregunto. Esa sería como la posición, ¿no? Esperable. La viñeta de la próxima es un paciente que no llega desde ahí, pero que sí, que viene a sacarse, ¿no? El síntoma, pero que rápidamente, digamos, hay una resonancia, se produce una resonancia. Cuesta, pero se produce. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? A ver en el chat. Acá los veo. Bueno. Bueno, si nadie quiere decir algo más o preguntar, nos vemos la próxima. Recuerdo una cosa, como va a ser un recorte clínico, no va a quedar grabado, así que bueno, después si lo quieren escuchar no se puede pedir a ningún lugar, digamos, por un tema de confidencialidad.